Les saludo como siempre en este horizonte de noticias para dar, claro, la noticia trascendente y comentarla y compartirla de la obsecuencia ya del presidente Donald Trump para que la administración de los servicios generales de la Casa Blanca empiece con el proceso de transición del gobierno saliente del presidente Trump al gobierno entrante del presidente 46º presidente de los Estados Unidos, el presidente Joseph Biden. Ya saben ustedes la manera en la que Donald Trump dio a conocer su derrota. No le llamó derrota, la matizó y solamente dijo que por el bien de los Estados Unidos y de una transición pacífica y armónica se daban estas instrucciones al GSA para que desde ahí, con las siglas en inglés, desde ahí se empezara a buscar al equipo de Joe Biden, que por cierto ya está empezando a hacer algunos de los nombramientos más importantes dentro de lo que será su administración y su gabinete, para empezar a recibir información y los equipos de trabajo procesarla. El aparato gubernamental de los Estados Unidos es complejo. Todos los aparatos de gobierno lo son. Claro, por supuesto, el aparato de transición de gobierno de los Estados Unidos es un aparato complejo porque incluye temas, lo más complicado, temas de seguridad nacional, temas de estrategia militar, códigos especiales y una enorme cantidad de data que habla de economía, de finanzas, de todo el derivado de lo que sería la gobernanza y cuestiones de carácter, por ejemplo, ahora con la salud, que tienen que ser vistos con una óptica de expertos, para expertos, y que el presidente Biden y su equipo de trabajo estarán empezando a conformar a quienes son los que captan esa información para después empezar a dispersar entre los que serán sus colaboradores, aparte de una plantilla que esta sí es, digamos, mucho más fija, de un cuerpo de burócratas que no cambian, ya sea el presidente un demócrata o un republicano. O sea, la estructura burocrática que mueve al gobierno de los Estados Unidos es una estructura de carrera, pero los mandos son, digamos, dependientes del liderazgo del presidente en funciones y en ello Joe Biden empieza a operar. Fíjense lo que son las cosas. La primera reacción a la aceptación del presidente Trump de que se iría y de que vendría con ello un proceso de transición, empieza a ser una distensión de la tensión que le proponía Trump a todo lo que se relacionaba con él y con su gobierno. Líderes de Europa se ponen en contacto con el presidente electo Biden y hablan de la necesarísima construcción de puentes, de la rehabilitación de las líneas de mando y de comunicación entre Europa y los Estados Unidos. Y lo mismo va para todas partes. El presidente Biden ha empezado a recibir llamadas de todo el mundo y todo el mundo lo que le está pidiendo de una o de otra manera es restablezca la armonía perdida en la anterior relación que tuvimos con el presidente Trump. Y el presidente Biden le va a tocar medir muy, muy claramente lo que es la conciliación junto con la defensa de los intereses de los Estados Unidos. Porque una cosa es la conciliación manteniendo las pautas clave de lo que serían acciones convenientes para la Unión Americana en términos políticos, comerciales, estratégicos, por supuesto. Y yo creo que la verdad es que al principio yo creo que la tiene fácil. Después vendrán momentos de rispidez, pero en principio el presidente Biden la tiene fácil. Por ejemplo, en el caso de Europa, ya empezamos a ver que Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión de Europa, y Charles Michel, el presidente del Consejo de Europa, mantuvieron ya un primer contacto con Biden y después de una llamada
con el futuro jefe del Ejecutivo de los Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo europeo aseguró que a su llegada a la Casa Blanca habrá, fíjense la palabra, el término más bien, un nuevo comienzo en la alianza transatlántica. La Unión Europea fuerte y Estados Unidos fuertes, trabajando juntos para moldear una agenda global basada en la cooperación, el multilateralismo, la solidaridad y los valores compartidos. Ahora, fíjense, de la última relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos y esta, la última con Trump y esta con el presidente Biden, hay un ausente y este se llama Reino Unido, porque con el Brexit Boris Johnson tendrá que hacer un vínculo particular con los Estados Unidos, que no creo que tengan ningún problema para hacerlo, nada más que es claro que el presidente Biden y Boris Johnson tendrán que hacer un nuevo comienzo también como Europa, ya que si bien es cierto Trump y el Reino Unido no rompieron, cuando la última vez que fue Donald Trump al Reino Unido, todavía Boris Johnson no era el primer ministro de Inglaterra. Trump lo proclama como el futuro primer ministro del Reino Unido y Boris Johnson no le contesta. Es decir, no agradece su endorsement, su apoyo, lo que hizo sentir en todo momento que Boris Johnson marcó distancia con respecto de Donald Trump. Biden empieza a definir algunos puestos clave que van a formar parte de su gabinete. Destaca el de Alejandro Mayorkas, que es el primer latino en encabezar el Departamento de Seguridad Nacional. Joe Biden anuncia 6 nuevos nombramientos para puestos clave. Está el de Mayorkas, el Departamento de Seguridad Nacional. Mayorkas fue fiscal federal en California, se desempeñó como subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional y esto fue durante el mandato del presidente Obama. Mucha gente del tiempo de Obama estará con Biden. Biden también confirmó a Anthony Blinken. Él será, apréndase este nombre, él será secretario de Estado norteamericano. Jake Sullivan, asesor en seguridad nacional. Blinken asumirá la dirección de la diplomacia estadounidense tras haber sido durante más de una década uno de los principales asesores políticos de Biden. Sullivan será asesor de seguridad nacional, un cargo clave en cualquier administración de los Estados Unidos. Fue uno de los miembros del equipo que participó en las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, acuerdo que, por cierto, Irán ha roto. También nombra a Avril Haines como directora de Inteligencia Nacional, quien va a ser la primera mujer en estar al frente de la comunidad de inteligencia, clave en el gobierno de los Estados Unidos. Haines, Avril, sirvió como directora adjunta de la Agencia Central de Inteligencia entre el 2013 y el 2015, durante la segunda presidencia, el segundo mandato de Barack Obama. Nombró a Linda Thomas Greenfield como embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, también otro puesto clave. Nombra a John Kerry, ¿se acuerdan de él? Que fue secretario de Estado norteamericano. Será delegado especial para el medio ambiente y entre el 1983 y el 2013 se desempeñó como senador por Massachusetts. Fue candidato presidencial demócrata en el 2004 y ocupó de 2013 al 17 el cargo de secretario de Estado norteamericano con Barack Obama. Son puestos, no solamente son puestos clave, sino son gente conocida, reconocida, calificada, inteligente, preparada y con una ya carrera en el ámbito político o estratégico, y pienso que el equipo que está armando el presidente Biden es un equipo interesante. Por cierto, fíjese, el mismo día que Donald Trump dice, pues ya hagamos la orden de la transición, un centenar de expertos republicanos en seguridad nacional, republicanos, o sea, del mismo partido de Trump,
ya habían pedido a líderes y a legisladores de su partido político en el Congreso que le exigieran a Donald Trump que pues ya se aceptara la derrota. Eran 106 altos exfuncionarios de seguridad nacional que trabajaron en el Congreso o en administraciones desde Ronald Reagan, pasando por George Herbert Walker Bush, por George Bush, expresidentes, y en una declaración conjunta aseguraron que la negativa del mandatario a admitir su derrota en las elecciones y permitir una transición ordenada constituía una seria amenaza para el proceso democrático de los Estados Unidos. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban gente como Tom Ridge, ex secretario de Seguridad Nacional, John Dimitri Negroponte, ex director nacional de inteligencia, Michael Hayden, ex director de la Agencia Central de Inteligencia, y había gente de ese, eran 106. El mismo día, digo, no quiero decir con esto que sea por esto, pero el mismo día que el presidente Trump acepta que tiene que dar paso a la transición, en ese mismo día se emitió esta carta a la que hago alusión. Se me hace una situación de carácter clave. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, el rey Felipe VI se mantiene en autoconfinamiento porque el pasado fin de semana tuvo contacto con una persona que tenía COVID y están lanzando una voz de alerta para él. Y él dice, me confino, me retiro de la actividad pública, mientras que también dice que su esposa y las infantas estarán haciendo una vida normal. ¿Qué otra cosa les puedo decir así importante? En el ámbito global también, Europa está echándole una gotita al mar cuando dice que está dispuesta a apoyar con 183 millones de euros al Fondo Monetario Internacional para reducir en algo la presión sobre la deuda de los países más pobres, y con ello, con este dinerito, se puede hacer frente por esos países pobres a la pandemia, a la parálisis económica, a la necesidad que se tiene de que estos pueblos endeudados y con pocos recursos no tengan tanta presión. La Unión Europea aporta este dinero, les digo 183 millones de euros a la iniciativa del FMI para aliviar la deuda de 29 países de rentas bajas en el enfrentamiento del COVID. Con ello, la Unión se convierte en el mayor donante para esta iniciativa, que tiene actualmente 426 millones de euros. ¿Es una solución? Pues no lo es. ¿Es una acción solidaria? Por supuesto que sí lo es. Hará falta un esfuerzo mucho más grande, y yo, más que pensar en un apoyo económico como este fondo, podría yo pensar que estos países que tienen bajas rentas, si fueran incorporados por países que las tienen altas, en algún tipo de acción comercial o de intercambio, de posibilidades o de inversión directa en el sector real, en sus economías, podría ser mucho más de ayuda que la simple aportación de estos recursos. En el ámbito, hoy una también muy fuerte, Nicolás Sarkozy, el que fuera presidente de la Quinta República Francesa, para él comienza un juicio por corrupción, y este hombre, Nicolás Sarkozy, compareció ante un tribunal en París bajo la acusación de corrupción, tráfico de influencias, con lo que se convierte en el primer expresidente de la Quinta República que es sentado en el banquillo de los acusados. En la sala de audiencias de este tribunal, Sarkozy, de 65 años, saludó a los abogados y a los fiscales antes de sentarse junto a su abogado Thierry Herzog, quien hace frente a estos mismos cargos. Es decir, su abogado también está inculpado. ¿De qué se le acusa? Entre muchas, pero ahorita lo que más se está destacando es que hubo una operación en la que el gobierno de Libia
pudo haber apoyado a Nicolás Sarkozy con fondos, con recursos para financiar su campaña política que lo llevó a ser presidente de Francia. Se le acusa de haber operado hasta con tamagotchis, estos teléfonos celulares que no tienen identidad, en conversaciones secretas en las que acordó el hacer acopio de estos recursos. ¿Qué podría enfrentar? Imagínense ustedes, un expresidente de Francia podría enfrentar 10 años de cárcel y una multa máxima de 1.2 millones de dólares, 1 millón de euros. Y ya se veía, ¿no? Que algo... ¿Sí se acuerdan de Sarkozy? Sarkozy se casó, siendo presidente de Francia, con Carla Bruni, aquella cantante italiana extraordinariamente guapa. Bueno, pues esto. Por otra parte, en México hay algunas otras notas. China lanzó una nave para tomar muestras, todo robótico, de la Luna y regresar a la Tierra. Esto habla de poderío económico y de poderío científico por parte de China. Se recuerda el aniversario del Apolo 12. No sé si ustedes, bueno, quienes parte de los que me están escuchando pudieron haber estado en aquel tiempo ya conscientes, digamos, de este evento, después del Apolo 11, que fue el primero en llegar a la Luna con 3 astronautas, uno de ellos orbitando. En el caso del Apolo 12 hubo lo mismo, y también hubo un alunizaje para después llegar al Apolo 13, que fue por su triscaidecafobia. Este número 13 fue un proyecto que, si bien es cierto, no acabó en tragedia, no pudo alunizar por cuestiones de disfunciones dentro de sus sistemas. Bueno, en México sigue la iniciativa en contra del outsourcing, que para mi forma de ver es un asalto por el líder Napoleón Gómez Urrutia, que, siendo líder de un sindicato que ahora llaman un sindicato internacional de trabajadores, lo que quiere es el control de las nóminas para quitárselo a empresas privadas de manejo de talento, y para tomarlo él como un líder que fue perseguido por la justicia, que es acusado de fraude, de robo a sus trabajadores, y que ahora es parte de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es uno de sus más allegados colaboradores, senador por el partido Morena, por la vía plurinominal, es decir, él llegó a ser senador sin que nadie, absolutamente nadie, votara por él. También sigue habiendo algunos pronunciamientos, por ejemplo, por parte del PAN. El PAN está acusando a la administración del presidente López Obrador de irresponsable, y levanta una acusación directa ante la Fiscalía General de la República por la negligencia de un gobierno que falta a la Constitución y que falta a la más mínima observancia de los derechos humanos. Sobre el tema de Tabasco, por ejemplo, senadores del Partido de Acción Nacional denuncian a López Obrador ante esta fiscalía por afectaciones derivadas luego de las inundaciones provocadas en el estado de Tabasco. Y a través de una cuenta en Twitter, la senadora Kenia López explicó que la denuncia en contra de López Obrador señala la omisión de acciones preventivas, así como la toma de decisiones que exponen la negligencia inexcusable en la gestión de las inundaciones en Tabasco, con las afectaciones a 900,000 personas en Tabasco y graves daños que derivaron en muerte de personas y en la extinción de mucha riqueza en el estado de Tabasco, en hatos ganaderos, en campos de cultivo y en muchas cosas. En fin, esta es parte de lo que les puedo comentar, de lo que sucede en este momento en el ámbito de la política, en México, en los Estados Unidos, en la economía, en el mundo. Esta transición ya tan esperada del presidente Trump, derrotado
por un Joe Biden que con él empieza una nueva era de la vida política, económica y social del país más poderoso del mundo. Gracias por estar conmigo en este horizonte de noticias y les invito, por supuesto, a que estén conmigo en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 104 estaciones de radio y televisión en México y en televisión en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Colombia, y por la vía de centralfmonline.com, centralfmonline.com y nuestras aplicaciones de Central FM en todo el mundo. Gracias por su preferencia. Les espero en unos minutos más.